Queridos hermanos, se acercaba el momento de entrar por primera vez a la escuela. Y Alfonsito estaba muy feliz. Ya Alfonsito se sentía mayor. Cuando llegó al salón, conoció a Carlitos, un niño que, a pesar de su corta edad, era especial. Carlitos había sido enseñado en principios que raramente se encontraban en un niño de su corta edad. Carlitos parecía un anciano en cuerpo de niño. Con el tiempo, la amistad entre esos dos niños se convirtió en un gran amor fraternal. Y cuando hablamos de un niño, no es que era un viejito, no, era un niño pero con principios. Carlitos se convirtió en el hermano que Alfonso nunca tuvo, hasta que llegó el día de las vacaciones para entrar al primer año de la escuela secundaria. Habían estado 6 años juntos en el mismo salón, como hermanos. En cierta ocasión, Alfonso se encontró con otro de sus amiguitos de escuela y el amigo, cuando se le acercó, le dijo: «Oye, ¿no sabes la noticia?» «¿Cuál noticia?», respondió Alfonso. «Que Carlitos acaba de morir no hace más de 2 semanas. Murió de leucemia, cáncer en la sangre». El dolor de Alfonso fue tan grande que aún después de 40 años, Alfonso no se había podido reponer de esa pérdida. Todos necesitamos de un amigo genuino. Necesitamos a Dios como nuestro amigo. Quisiera hablarles sobre el tema cuando Dios se duele. Y para iniciar escogemos Miqueas capítulo 6 y versículo 3 y leemos: «Pueblo mío, ¿qué te he hecho? ¿O en qué te he molestado? Responde contra mí». Muchas personas tienen un concepto equivocado de Dios. Piensan que Dios existe solo para castigarlos o para castigar el mal, y que es como un ancianito que espera que cometamos un error para ajusticiarnos. Pero esta lectura que hemos hecho nos hace ver al Dios verdadero, un Dios de misericordia, un Dios de amor por su creación, porque de tal manera amó Dios al mundo. Miqueas 6:1 nos dice: «Oíd ahora lo que dice Jehová». Es como si dijera: pongan mucha atención, pongan todos sus sentidos en lo que Dios va a decir, porque Dios va a hablar, no el hombre. Levántate y pelea contra los obstáculos que impiden tu total atención, porque Dios va a hablar. «Oíd montes y fuertes cimientos de la tierra», dice Miqueas. Es como si dijera que toda la naturaleza escuche, y en particular la parte más sólida de la creación, que son los montes y cimientos de la tierra. Porque lo que Dios va a decir es sumamente importante. Dios tiene pleito con su pueblo. Se trata de una expresión muy similar a la que usa Oseas en capítulo 12, versículo 2. En aquella ocasión Dios tuvo pleito con el pueblo, porque hicieron pacto con asirios y llevaron consigo sus costumbres religiosas corruptas a Egipto. Y continúa diciendo Miqueas 6:3: «Pueblo mío, ¿qué te he hecho? ¿O en qué te he molestado? Respóndeme». Todo el amor de Dios por sus hijos es derramado en esta expresión. Este es el Dios que tenemos, un Dios de amor, un Dios que se conduele al ver a su pueblo pecar en desobediencia. Pero en esta expresión también se revela un Dios personal, un Dios que se despoja de su deidad para acercarse a nosotros, un Dios que se humilla por amor. Solo respondámonos a esta pregunta sencilla:
¿Conocemos algún otro Dios que por amor se humille así? No existe. Todos los otros dioses falsos creados por el hombre, el mismo hombre los crea con soberbia y magnanimidad. El hombre crea a su Dios y lo corta como cualquier sastre. Quisiera hacer una consulta a mis hermanos y a mis hermanas, a los padres primeramente. Si usted viera a alguno de sus hijos sentado sobre la baranda del balcón de su casa, a unos 20, 25 pisos, o metiendo las manos en el horno encendido, ¿qué haría? ¿Dejaría que continuara en eso? Creo que debo hacer algo porque veo a mi hijo en la baranda del balcón. Pensaré qué voy a hacer. O, si no hago algo pronto, se va a estrellar contra el piso. Ahora hago esta pregunta al resto de la congregación. Si usted ve a su hermano de sangre, preso por la droga, o en la borrachera, o en el adulterio, ¿no haría algo para sacarlo de eso? ¿Cómo nos sentiríamos? Ahora solo pensemos cómo se sintió Dios frente a un pueblo que Él creó y al cual entregó todo su amor haciendo eso que hacía. El versículo 4 de Miqueas 6 nos recuerda al pueblo en sus actos de amor y le dice: yo te hice subir de la tierra de Egipto y te saqué de la servidumbre. Yo te cuido y te cuido y te cuido. Sin embargo, tú pareces no entender. Y en el versículo 5 surge una palabra lapidaria de parte de Dios. Acuérdate, acuérdate. Y no te puedes quejar de que no te enseñé la justicia, dice el Señor. Te enseñé lo bueno y agradable a Dios, y también lo que le desagrada. Siempre acuérdate de Él. Cuando vamos a Jeremías capítulo 2, el pueblo está pasando por una situación similar. En un acto grandioso de misericordia y de amor, Dios, por medio de Jeremías, recuerda al pueblo el regocijo de Dios cuando el pueblo vivía en santidad y en integridad. Jeremías capítulo 2 y versículo 2 es como si dijera: me gozo en recordar cuando te convertiste y estabas en tu primer amor. Eras fiel, tu amor era genuino, era puro, era santo, andabas en pos de mí. Aún en momentos de desierto y de pruebas y de angustias, no te importaba, tú me seguías en amor. Aún en tierra no sembrada, tú hacías trocha para que yo me glorificara en ti. Eras santo, dice el versículo 3. Me ofrecías tus mejores primicias, tu tiempo, tus energías, tu creatividad, y en consecuencia, todo aquel que se metía contigo sufría las consecuencias. Pero eso pasó, dicen los versículos 4 y 5. Escuchadme, pueblo, qué maldad hallaron en mí. Note que está hablando Dios por medio de el profeta. En Dios no se puede hallar maldad. Por eso el Señor hace esta terrible pregunta: ¿qué maldad hallaron en mí para que se alejaran de mí? ¿Será mía la culpa? Dice el Señor. Ellos se fueron detrás del mundo otra vez. Se fueron tras la vanidad y se hicieron vanos. Y preguntamos, ¿podemos culpar a Dios cuando alguien que ya lo ha conocido vuelve a enamorarse del mundo? ¿Ha sentido usted, hemos sentido alguna vez en nuestra vida el golpe de la indiferencia de alguien? ¿Hemos sentido el golpe del engaño de alguien? ¿La traición de alguien? Si usted y yo hemos sufrido eso, entonces deberemos tener una idea de lo que sentía Dios con esa indiferencia del pueblo. A Pablo también lo abandonaron así, cuando ya era anciano
y estaba en la cárcel, Demas lo abandonó. Alejandro el calderero lo traicionó. Cuando fue acusado por los judíos, Himeneo y Fileto le hicieron la guerra, desviando a la gente de la verdad. Cuando más necesitaba ayuda en el ministerio, Figelo y Hermógenes lo dejaron solo. A veces nuestro comportamiento entristece a Dios. Hermano, hermana, ¿no se ha encontrado alguna vez con tanta gente que nunca agradece nada? Había un hermano que era muy, muy pobre. En cierta ocasión alguien se le acercó y le dijo: le voy a regalar una casa con muebles, con jardín, hasta le voy a regalar un loro de mascota. Y la persona dijo: ¿una casa? ¿Y cómo voy a llegar allá si no tengo carro? Así hay muchos hermanos. ¿Quién le va a poner la protección contra ladrones, alarmas, cámaras? Preguntaba la persona. Y en esa área, ¿y si no hay internet, qué voy a hacer? Voy a tener que poner mi propia antena parabólica. Y usted me va a regalar una casa. A veces nos comportamos así. Jesús da la salvación por gracia, totalmente gratuita. Y luego le reclaman. Permítame hacer esta pregunta acuciosa. ¿Sabemos verdaderamente qué ha significado la salvación de Cristo? En los versículos 12 y 13 de Jeremías 2 se nos dice: espántense cielos sobre esto, horrorícense, porque dos males ha hecho mi pueblo. Me dejaron a mí fuente de agua viva y cavaron para sí cisternas rotas que no retienen agua. Al abandonar a Dios, le dieron la espalda a la fuente de todo bien. Dejar a alguien es menospreciarlo. Es como decirle: tú no tienes ningún derecho sobre mí. Cavar cisternas rotas es una expresión que significa que cuando alguien deja a Dios, se le hace necesario buscar alternativas, buscar sustitutos para resolver sus problemas. Pero esos sustitutos no son la solución. Las cisternas rotas representan alternativas del mundo. Hay gente que porque no tiene alternativa busca la lotería, los brujos, la palanca política, por ejemplo. Todas esas son cisternas rotas. Jeremías capítulo 12, versículo 14. El Señor nos dice y pregunta: ¿es Israel siervo? ¿Es esclavo? ¿Por qué no ha venido a ser presa? ¿Sabía usted que antes de recibir al Señor en nuestros corazones éramos esclavos? Todos éramos esclavos del pecado. Vivíamos, en una palabra muy dura, en inmundicia. Cristo nos salvó de todo eso. Nos sacó del lodo cenagoso y puso nuestros pies sobre una peña. El pleito de Dios siempre ha sido, y todavía es, con su pueblo, con un pueblo que muchas veces no le corresponde. Dios se duele de nuestra indiferencia. Dios se duele de nuestro rechazo. Dios se duele de nuestro olvido. ¿Cuántas veces nos acordamos de Él? ¿Qué hemos hecho para mostrarle nuestro agradecimiento? Bendiciones.